Bueno, en el video de hoy vamos a continuar nuestro estudio de los teoremas de traslación. En primer teorema de traslación, básicamente veíamos que ocurría algo que nombramos una traslación en el eje S. Sin embargo, ahora vamos a ver una traslación en el eje T, pero antes de abordar esta parte, debemos conocer una nueva función para nosotros que recibe el nombre de función escalón unitario. Y vamos a ver en qué consiste esta función escalón unitario. Con mucha frecuencia en aplicaciones de ingeniería surgen funciones que pueden activarse o desactivarse a nuestra conveniencia o ciertas condiciones. Por ejemplo, el voltaje aplicado en un circuito eléctrico puede ser activado o desactivado después de cierto tiempo. Por lo cual, para nosotros va a resultar útil definir una función que tenga la propiedad ya sea de activar o desactivar una función a nuestra conveniencia. Esta función especial es aquella que vamos a denominar función de escalón unitario, aunque también en algunos libros de texto la pueden encontrar como función de Heaviside. El otro nombre o por qué recibe el nombre de función de Heaviside es porque debe su nombre al matemático inglés Oliver Heaviside. Ahora, ¿cómo es que se define o cómo se representa esta función escalón unitario? Bueno, la función escalón unitario se define como la tengo proyectada en esta diapositiva. Primero se denota con U en T menos A, aunque en ocasiones, como les comenté, puede que en lugar de una U encuentren una H mayúscula, porque también recibe el nombre de función de Heaviside, pero por ahora yo la manejaré con AU por escalón unitario. Y solo va a tener dos valores esta función escalón unitario. Va a tener el valor 0 y también va a tener o puede tener el valor de 1. Entonces, con esos son los únicos dos valores que va a trabajar esta función escalón unitario. No puede tener otros dos, pero vean que bajo cierto intervalo es que puede que valga 0 o puede que valga 1. Su gráfica es esta que está aquí, que ustedes la están observando, y noten ustedes cómo la función escalón unitario solo trabaja para la parte positiva del eje T, debido a que es la única parte que nos interesa debido a la transformada de Laplace. Otro punto u otra forma de poder ver esto podría ser la siguiente para que la puedan recordar. El objetivo de la función escalón unitario solo es activar o desactivar una función. ¿Y por qué entre paréntesis colocar el t menos a? Porque noten ustedes que si t está a la izquierda de a, automáticamente vale 0 y la función desaparece como están aquí observando en la gráfica. Pero a partir de a y a su derecha se empieza a activar la gráfica de la función. Y también lo podrían razonar de esta otra manera. Supongamos que el valor de t fuera, por ejemplo, 3. Entonces, aquí tendría algo como esto. U en 3 menos, y supongan ustedes que el valor de a fuera 5. Si el valor de a es 5, lo que aquí quedaría básicamente es u en menos 2. Si t, esta t que está aquí, está representando lo que es el tiempo, aquí tendríamos un tiempo negativo, y un tiempo negativo realmente no tendría sentido, por lo cual ningún proceso debería iniciarse. Por eso es que nuestra función para esa parte vale 0, porque no debe iniciar ningún tipo de proceso. Este tiempo ni siquiera tiene sentido. Pero supongan que t vale de nuevo 3, pero esta vez a vale 2. Entonces quedaría u en 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 1 positivo. El tiempo 1 sí tiene sentido, por lo cual sí puede iniciar un proceso y por eso la función escalón se activa valiendo 1. Supongan ustedes que t de nuevo vale 3 y que a vale también 3. 3 menos 3 va a dar 0. Para el tiempo 0 ya puede iniciar un proceso. Por eso es que también para estos valores la función escalón se activa con el valor de 1. Entonces, por eso es que solo tenemos estos dos valores y por eso de esta forma está definido lo que es el intervalo. Entonces, continuamos con un pequeño ejemplo. Una función que va a estar definida para el intervalo t mayor o igual a 0, si se multiplica por la función escalón unitario u en t menos a, lo que va a hacer esta función escalón unitario es que nos va a desactivar una parte de la gráfica de esta función. Como ejemplo, tomemos a t cuadrada. La gráfica de t cuadrada, pues, es una parábola, pero solo la vamos a considerar del intervalo desde 0 hacia infinito, porque eso es lo que nos interesa para la transformada de Laplace. Pero yo deseo apagar la parte correspondiente, por ejemplo, de la gráfica que va desde 0 hacia el 1, por lo cual, lo que yo debo multiplicar es por u en t menos 1. Y dense cuenta ustedes que eso es lo que yo estoy haciendo. Y esto trabajaría de la siguiente manera.
Si observan, en este valor de t, el que está aquí, va a estar trabajando en este pequeño intervalo. De aquí hacia acá, en todo este intervalo, te va a valer, por ejemplo, 0.1, 0.3, 0.4, 0.8, pero siempre que hagan esta diferencia va a salir una cantidad negativa, por lo cual el valor del escalón va a ser 0, no tiene que trabajar nada. Por lo tanto, 0 por t cuadrada va a dar 0, y es la parte que está aquí. Pero noten ustedes cómo a partir de que llega el valor de 1, aquí tendríamos 1 menos 1, quedaría que aquí el valor sería 0. Podemos iniciar un proceso, se activa escalón con el valor de 1, multiplica t cuadrada, y a partir de ese momento sigue trabajando la gráfica como debería ir. Vean cómo la gráfica, la parte de la parábola, que sería esta parte, digamos, esta curvita de acá, es la que ya no está activada. Es la que ya no nos va a servir. ¿Vale? La que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera querido apagar la gráfica desde el 0 hasta el 2, como está aquí marcado, entonces yo tendría que multiplicar t cuadrada por u en t menos 2. Dense cuenta que este número, que es el que se coloca aquí, es el momento o a partir de dónde a dónde, desde 0 hasta este número, donde se va a apagar la gráfica. Si, por ejemplo, aquí fuera un 4, se apagaría desde aquí hacia la izquierda y solo quedaría activa desde esta parte hacia la derecha. Así es como trabaja el escalón unitario. Entonces, un uso adicional que tiene la función escalón unitario es que se puede utilizar para escribir funciones definidas por tramos en una manera compacta. Por ejemplo, si yo considero la función definida en tramos que se muestra en la figura que se encuentra a la derecha, la función va a estar determinada de la siguiente forma. Vean ustedes que cuando yo estoy en esta parte, yo deseo comenzar con el valor de 1. Es por eso que mi función, vean cómo la estoy reescribiendo, coloco primero este 1, porque yo quiero estar en altura 1. Esta es la gráfica de la función 1. Pero vean ustedes cómo cuando llego en la parte de t con valor 1, que es esta, mi gráfica se desplaza y llega hasta la parte del menos 2. Cayó hasta una altura de menos 2. Entonces, 1, ¿cuántos elementos tendría que quitarle para que quedara menos 2? La respuesta sería menos 3. Es por eso que ahora se colocó un menos 3. Sin embargo, yo quiero que este menos 3 se active a partir del 1, no antes. Ya que si se activara desde antes, por ejemplo, desde aquí, entonces quedaría desde un inicio 1 menos 3 y estaríamos en menos 2, cosa que yo no quiero. ¿En qué momento quiero que se active? Cuando t valga 1. Por eso puse u en t menos 1. Recuerden que debido a la función escalón unitario, a partir de este 1, quedaría aquí 1 menos 1, 0. Tiempo 0 se activa el escalón unitario con valor de 1 y multiplica el menos 3 y ya se activa. Pero sin embargo, en toda esta parte que está aquí, el escalón va a valer 0. Y 0 por menos 3, 0, quedaría 1 más 0, sigue quedando el 1. Y vean ustedes cómo todo va bien, seguimos en menos 2, pero cuando t alcanza el valor de 3, ya no quiero estar en altura menos 2. Ahora quiero estar en altura 0. ¿Qué elemento debo sumarle al menos 2 para que quede un 0? La respuesta es u más 2. Por eso, ahora se coloca u más 2, como están observando aquí. Pero ¿en qué momento quiero que se active este más 2? Hasta que t alcance el valor de 3. Es decir, que la voy a multiplicar por la función escalón unitario, u en t menos 3. Como les dije, a partir del 3 se activa la función y de 3 hacia su izquierda, esta función más 2 no está activada. Entonces, esa sería la forma de representar lo que es esta gráfica en términos de función escalón unitario. Y es uno de los usos que le vamos a estar dando para poder obtener o resolver unas ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Entonces ya podemos dar una especie, digamos, de fórmula. En general, una función definida a tramos, en este caso 2, donde f sub 0 y f sub 1 se supone que están definidas desde 0 hacia infinito, es equivalente a escribir lo que está en la parte inferior, toda esta parte que ustedes observan aquí. Vean ustedes cómo la primera función que aparece es f en 0. Vean, la primera función que aparece aquí es f en 0, por eso aquí coloco f en 0. Pero si ustedes brincan al siguiente renglón, ¿quién se encuentra? F en 1. ¿Quién ya no debe estar? F en 0. Entonces, para que f en 0 ya no esté en el segundo renglón, tendría que restar f de 0. Por eso aquí les puse f de 0. ¿Para qué restarlo? Para que f de 0 menos f de 0 de 0 y ya no aparezca en el segundo renglón. Yo quiero que se active en el segundo renglón este menos f de 0. Para que se active en el segundo renglón, noten ustedes que tenemos que apoyarnos de los intervalos.
Este tramo empieza a trabajar cuando t es mayor o igual que a. Por lo tanto, el escalón debe ser u en t menos a. Porque para valores mayores o iguales que a, aquí el escalón vale 1 y ya se activaría esta función, lo cual haría que se elimine este f en 0. Pero en este intervalo que está aquí, este escalón, debido al intervalo marcado, vale 0. Y 0 por menos f de 0 vale 0. 0 más f de 0 queda nada más el f de 0 tal cual yo lo necesito. Pero ahora, si a estas alturas, si solo yo dejara esta parte que está aquí, digamos hasta este punto, lo que aquí nos quedaría sería un 0 en lugar del f de 1. Entonces me pregunto, yo en el segundo renglón no quiero que quede solamente un 0. Quiero que quede f de 1. Por lo cual, para que quede f de 1, tengo que sumarla más f de 1 por este escalón. ¿Por qué? Porque solo quiero que f de 1 se active en este renglón. Y es lo que está haciendo el escalón. Si ustedes no ponen el escalón, o sea, lo quitamos, imagínense que no existiera, esto nos da a entender que f de 1 siempre va a estar activa. Es decir, que en este primer renglón, en lugar de que quede f de 0 de t, quedaría f de 0 de t más f de 1 de t, cosa que yo no quiero, yo solo quiero un f de 0. Y yo quiero que f de 1 se active hasta el segundo renglón y por eso es muy necesario o es necesario activar este escalón. Y esta podría ser una formulita que ya tendríamos hecha. Sin embargo, esto no se limita a solo 2 tramos. También podríamos tener 3 tramos, inclusive más. Pero aquí solo explicaremos hasta el tercer tramo. Si ustedes observan, es el mismo razonamiento. Y es de esta forma. ¿Quién aparece primero? El primero en aparecer es f de 0. Por eso inicio f de t escribiendo en f de 0, como ustedes están observando aquí. Y si además ahora brincan al siguiente renglón y pasan al siguiente renglón, ¿quién ya no se encuentra? F de 0 ya no debe aparecer, debo eliminarla. Por eso le agrego menos F de 0. Pero yo quiero que se elimine hasta que esté en el segundo renglón. Y noten ustedes cómo el intervalo del segundo renglón es t mayor o igual a a menor que b. Por lo tanto, la función escalón a utilizar es esta que está aquí mostrada. Porque en este intervalo t ya quiere valor de a. Y a menos a va a dar 0. Tiempo 0 se activa el escalón con el valor de 1. 1 por menos f de 0 de t sería menos f de 0 de t. Más f de 0 de t ya va a dar el 0. Es decir, que ya no aparezca f de 0 de t en el segundo renglón. Sin embargo, ¿quién sí quiero que aparezca en el segundo renglón? F de 1. Por eso sumo más f de 1 de t por este escalón para que solo se active en este renglón. Ya que si ustedes no colocan el escalón, como expliqué en el ejemplo anterior, f de 1 aparecería desde el renglón inicial. Ahora, brincamos al tercer renglón. ¿Quién ya no debe aparecer? F de 1. Por eso ahora le resto f de 1 para eliminar a esta f de 1 que teníamos anteriormente, esta que acabo de marcar. Pero yo quiero que se elimine hasta el tercer renglón, o sea que esta menos f de 1 se active hasta llegar al tercer renglón. Y vean ustedes que el tercer tramo o el tercer renglón es cuando t es mayor o igual que b. Es decir, que el escalón a multiplicar ahora sería u en t menos b, puesto que b, si ustedes lo colocan aquí, que dice que t ya alcanza el valor de b, sería b menos b0, van a dar tiempos ceros o cantidades positivas aquí, por lo tanto se activa el escalón. Al multiplicar por 1 esta expresión, ya sería capaz de eliminar a la otra. Pero, ¿quién sí quiero que aparezca en este último renglón? F de 2, por eso debo sumarlo. Pero yo quiero que f de 2 se aparezca hasta el tercer renglón. Por eso hay necesidad de poner este escalón para que se active hasta este renglón. Y bueno, esas serían nuestras dos fórmulas con las cuales vamos a estar trabajando. Hagamos unos cuantos ejemplos. Dice, expresa la función f de t, nos está dando en 3 tramos, en términos de funciones escalón unitario y grafíquela. Realmente, estas pueden utilizar estas formulitas, si se dan cuenta, como son 3 tramos, para escribir una forma compacta, debería apoyarme de esta fórmula que expliqué anteriormente. Sin embargo, no es tan necesario aprenderse la fórmula, por simple lógica lo podemos ir deduciendo de esta manera. Coloco primero lo que es f de t. Y ahora lo examino de la siguiente manera. ¿Qué función aparece primero? El 3. Yo quiero que aparezca un 3.
Ahora, pasen al siguiente renglón. ¿El 3 aún aparece? No, por lo tanto hay que restarlo. Por eso pongo un menos 3. Pero ¿en qué momento quiero que aparezca este menos 3 para que se vuelva 0 esta cantidad? Hasta el segundo renglón. Ahora, en el segundo renglón se alcanza cuando t toma el valor de 2 hacia adelante. Por eso el escalón aquí sería u en t menos 2. Esto quiere decir que este escalón vale 1 hasta llegar al segundo renglón, lo que ocasionaría que sería 1 por menos 3 más 3, 0, que es lo que queremos, que aquí ya no aparezca ningún 3. Pero aquí sí quiero que aparezca alguien. Y alguien es 2t menos 2. Por eso aquí voy a poner más 2t menos 2. Pero este 2t menos 2, si solo lo dejara así como lo acabo de colocar, se va a aparecer desde el primer renglón. Pero yo quiero que aparezca hasta el segundo renglón, por lo cual vamos a multiplicarlo también por un escalón, que es u en t menos 2, para que este escalón valga 1 a partir de este renglón y active al 2t menos 2 y ya se haga presente en este segundo renglón. Pasen ahora al tercer renglón. En el tercer renglón aparece aún el 2t menos 2, no aparece, por lo cual hay que eliminarlo restándolo. Menos 2t menos 2. Pero para que se active este menos 2t menos 2, yo quiero que se active hasta el tercer renglón. Y el tercer tramo se empieza a formar cuando t alcanza el valor de 4. Es decir, que el escalón elegido aquí sería ut menos 4. Ya que este escalón, cuando se llega a este punto, vale 1, activaría esta función, lo que ocasionaría que se elimine el 2t menos 2. Pero hasta este punto, si solo lo dejara aquí, en este tercer renglón no tendría un seno de t, tendría un 0 nada más. Y como mi objetivo es que quede un seno de t, debo agregarlo. Pondría más seno de t. Pero yo quiero que el seno de t se aparezca hasta el tercer renglón. Por eso voy a colocar aquí u de t menos 4. Esto quiere decir que el seno de t se va a activar hasta el tercer renglón. Y esta sería la forma compacta de esta función en 3 tramos. Hagamos un ejemplo más para ir perfeccionando esta parte. Vamos a escribir esta función en términos de escala unitaria, es decir, en una forma compacta, digamos. Para escribirlo en una forma compacta, vean que solo son 2 tramos. Nuevamente, se podrían apoyar de la formulita que expliqué o lo pueden ir deduciendo por simple lógica, como lo expliqué en el ejemplo anterior. ¿Quién aparece primero? 20 de t. Entonces voy a poner que f de t se puede escribir que es igual a 20 de t. Ahora, si brincan al siguiente renglón, ¿quién ya no debe estar? 20 de t. Por eso la voy a restar menos 20 de t. Porque 20 de t menos 20 de t va a dar 0. Pero si ustedes notan, en teoría estaríamos bien. Está el 0 en el segundo renglón. Pero si lo dejo así como está, desde el primer renglón va a valer 0 esto. Y yo lo que pretendo es que en el primer renglón solo tengamos el valor de 20t. Por lo cual debo activar un escalón. Voy a colocar u de t menos 5. ¿Cómo sé que es t menos 5? Pues por el intervalo que está aquí. El mismo intervalo me lo dice. Porque en este tramo se adquiere cuando t toma el valor de 5 hacia adelante. Entonces, este u en t menos 5, a partir de este segundo tramo, este que está aquí, vale 1. 1 por menos 20t, menos 20t, más 20t, 0, que es lo que yo quería. Y en el primer renglón, este escalón vale 0, 0 por esta cantidad 0, más 20t, 20t. Entonces, esta es su forma compacta. Y esta sería su gráfica. Vean cómo 20t de 0 hacia el 5 está trabajando la gráfica, pero una vez que tomamos el valor de 5, ¿cuánto valdría? 0. Por eso aquí estábamos sobre el eje t. Ahora, hagamos otro ejemplo. Otra función definida en 3 tramos. Igual lo podemos hacer por simple lógica. Colocamos f de t es igual a, ¿qué función aparece primero? El 1. Coloco un 1 y ahora paso al siguiente renglón. ¿Qué quiero que aparezca? Un 0. O sea, aquí ya no está el 1. Por lo tanto, debo restar este 1. Colocaría 1 y la función escalón por la que voy a afectar a este 1 va a ser u en t
menos 4, ya que si no le colocamos el escalón, el 0 se va a hacer presente desde el primer tramo. Y yo lo que quiero es que en el primer tramo tengamos un 1. Por lo tanto, vean que este escalón en el segundo renglón vale 1, por menos 1, más 1 va a dar 0. Todo está bien hasta ese punto. Entonces, quiero que aparezca un 0 en este segundo renglón y ya aparece. Pero ahora si brincan al tercer renglón, quiero que aparezca un 1. Por eso voy a sumar aquí más 1, pero quiero que este 1 se aparezca hasta el tercer renglón. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues con un escalón. Sería U en T menos 5, ya que este valdría 1 hasta este tercer tramo, por este 1, 1, más el 0 que andábamos arrastrando, quedaría el 1. Y esa sería su forma compacta.